Josué capítulo 21 comienza diciendo que entonces los jefes de la casa de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas, y le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó, por medio de Moisés, que se nos dieran ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Podemos ver entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 2 que se da este mandato, que era dar tierras y ganados y pasto para los levitas, ciudades para que ellos pudieran vivir, pasto para que ellos pudieran alimentar a sus animales y así no tuvieran ninguna necesidad. Y esto lo vemos descrito desde el versículo 3 hasta el versículo 45. Todo el capítulo es una descripción de cómo se les va dando entonces tierra a cada una de las familias que eran las que servían en las cosas santas del Señor. Se les da entonces tierra a las familias de los coatitas, como nos dice el verso 4. También del versículo 7 nos dice que a los hijos de Merari les tocaron según sus familias, y luego van describiendo cómo cada una de las tribus les da ciertas ciudades, ciertas tierras, ciertos pastos, ciertos ganados para que tuvieran y así estuvieran totalmente provistos. Vemos que la tribu de Benjamín en el verso 17 le da ciertas tierras y ciudades. Vemos luego en el verso 20 que la tribu de Efraín le da, en el verso 23, la tribu de Dan. Vemos en el verso 25 que la tribu de Manasés. Después tenemos a Gersón, Isaacar, Aser, Neftalí. Todos ellos van dando territorios. Rubén, Gad, ¿cierto? Le van dando territorios a cada uno de los siervos del Señor, a los levitas que reciben esto. Y nos dice el verso 41 que todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pastos. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor y así fue con todas estas ciudades. O sea, se le entregó todo eso a los levitas para que tuvieran una posesión, tuvieran un lugar donde estar. Y termina este capítulo con el verso 45 diciendo: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Qué es lo que podemos meditar entonces, hermanos, en este capítulo número 21? Podemos meditar que el pueblo de Dios debe proveer para los siervos del Señor, en este caso los levitas. Ellos eran quienes servían a las cosas santas de Dios y entonces ellos debían ser también provistos por el pueblo para que tuvieran un lugar y tuvieran donde alimentar y pudieran servir tranquilamente a la obra de Dios. Esto es muy similar a la argumentación que da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, en donde señala que aquellos que viven del evangelio deben también ser sostenidos por el pueblo para predicar el evangelio. Este es un mandato que está también en el nuevo pacto, en donde se les llama al pueblo de Dios a sostener a sus ancianos, a sostener a sus pastores, para que ellos puedan dedicarse tranquilamente a la obra del Señor. ¿Qué es lo que trae esto? Trae bendición de Dios. Cuando esto se lleva a cabo, el pueblo de Dios es bendecido por ministros que se dedican a la predicación del evangelio. El pueblo de Dios es bendecido porque está obedeciendo la voluntad de Dios y a la vez es alimentado sanamente por estos ministros escogidos, piadosos, según la voluntad del Señor. Y vemos que el capítulo termina señalando una verdad muy importante, que es que Dios cumplió todas las promesas que le había hecho a Israel. El Señor está cumpliendo su voluntad, está cumpliendo lo que el Señor había establecido en estas promesas. Ahora, otra cosa diferente, que el pueblo obedezca finalmente a esas cosas que el Señor les había llamado, y es por eso que siempre necesitamos al único que obedece perfectamente, al único Salvador y Redentor que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo.